Ok, buenos días con los asistentes. Vamos a dar inicio al webcast que tenemos planificado para el día de hoy, en el cual vamos a hablar de las lecciones aprendidas y obviamente mejores prácticas en cuanto a lo que es actualización y migración desde SharePoint versiones anteriores 2003-2007 hacia la plataforma 2010, que es la última disponible. Mi nombre es Pablo Topante, yo soy arquitecto y consultor de tecnologías de información en Ecuador. Mi dirección de blog se encuentra en esta primera lámina. Si ustedes tienen dudas o consultas acerca de esta sesión o algún otro tipo de consultas sobre tecnologías Microsoft, pues con gusto me lo hacen saber por medio de mi sitio y yo les estaré respondiendo a la brevedad posible. Adicionalmente, durante el transcurso de la sesión, si ustedes tienen algún tipo de duda o inquietud sobre el contenido que vayamos revisando, con gusto lo colocan en el panel de preguntas y respuestas y al final tendremos unos minutos para poder responderlas y que queden justamente solventadas las mismas. Los objetivos de esta sesión, como les había comentado, es básicamente cuál fue el camino o la estrategia que el equipo de tecnologías de información de Microsoft utilizó para actualizar su plataforma a la versión SharePoint 2010 y obviamente cuáles son las mejores prácticas y lecciones aprendidas por parte del equipo de tecnología de Microsoft al momento de realizar este proceso. Y pues obviamente lo interesante, a pesar de que estos, ya vamos a ver más adelante, a pesar de que estos hayan sido escenarios sumamente grandes en cuanto a contenido, topologías y funcionamiento de la solución, tranquilamente, y de hecho podemos aplicarlo nosotros a escenarios un poco más pequeños y cotidianos que posiblemente estemos trabajando. Dentro de la agenda que tenemos prevista son 6 puntos básicamente. Vamos a analizar un poco primero cuál es el ecosistema, la infraestructura y topología que hoy por hoy el equipo de tecnologías de información de Microsoft tiene para poder administrar la plataforma de SharePoint. Vamos a analizar un poco de escenarios de actualización soportados, es decir, si ustedes ya están trabajando en este momento con clientes que tienen implementadas versiones anteriores de SharePoint 2003-2007, cuáles de ellas, cuáles de escenarios son soportados y cuáles de esos escenarios no soportados tienen algún tipo de camino o path adicional que se podría seguir o configurar para poder llegar al objetivo de hacer la implementación de plataforma 2010. Vamos a revisar también un poco lo que es mejoras en la actualización a SharePoint 2010, es decir, qué nuevas herramientas o características tenemos para que este proceso sea lo menos complejo posible y que nos genere un impacto positivo al final. El proceso de preparación de su plataforma de versiones anteriores de SharePoint previo a la actualización a versión 2010. ¿Cuáles son las estrategias o procedimientos para mitigar los tiempos fuera de línea, es decir, los tiempos caídos en los cuales nosotros estemos ya sea preparando el ambiente o ejecutando el proceso de migración? Y finalmente las lecciones aprendidas por parte del equipo de Microsoft en este proceso. Inicialmente vamos a hablar acerca de cuáles son los escenarios de tecnología o de hecho cuál es el ecosistema de tecnología que Microsoft tiene implementado respecto de su plataforma SharePoint. A nivel de SharePoint, Microsoft tiene 3 sitios geográficamente distribuidos en los cuales tiene justamente implementada esta infraestructura de SharePoint. Las oficinas centrales, que en este caso justamente es en Redmond. Tenemos justamente Asia y tenemos EMEA, que son los 3 sitios principales donde tenemos este tipo de infraestructura o de sitios de SharePoint. Estos obviamente albergan sitios que son de autoprovisionamiento, sitios de colaboración tanto internos como externos, sitios personales. También la gran mayoría de estos sitios o portales tienen una gran cantidad o una alta complejidad en cuanto a personalizaciones, no solo desde el punto de vista de páginas maestras, sino también a nivel de hojas de estilos e inclusive desarrollos de web parts personalizados. Y como les comentaba, pues obviamente los sitios de SharePoint no únicamente son a nivel de intranet, sino también a nivel de extranet. Y esto da una gran cantidad de funcionalidad no solo a los mismos funcionarios o empleados de Microsoft, sino a socios de negocios y otro tipo de personas ligadas con el área de tecnología de Microsoft que de una u otra forma están colaborando con Microsoft directamente. Dentro del ecosistema, un poco para resumirlo, Microsoft combinando entre empleados tiempo completo y vendedores,
redondea aproximadamente 180,000, los cuales están en gran parte o en gran medida de su tiempo consumiendo información y levantando información dentro de los portales colaborativos de SharePoint. Hay que tomar en cuenta que esta fuerza de trabajo está distribuida. Eso implica que la arquitectura como tal de SharePoint responde también justamente a ese tipo de necesidades o requerimientos para poder solventar las necesidades como tal. Y es importante también que los centros de datos de tecnologías de información también están distribuidos globalmente, los 3 sitios que habíamos hablado al iniciar, que están en Redmond, EMEA y Asia como tal. Y dentro de lo que es el contexto de SharePoint es importante también identificar los tipos de usuarios que están interactuando con la plataforma, que son justamente usuarios remotos, socios de negocios, empleados o trabajadores de oficina y campos que están distribuidos. Y eso es lo que tenemos justamente en la parte inferior. ¿Qué porcentaje de empleados son justamente los que están ligados y trabajando directamente con esta plataforma? A nivel gráfico, esta es básicamente la distribución que les había comentado. Dentro de lo que es Redmond tenemos aproximadamente 125,000 sitios principales como tal. Estamos hablando de más de 330,000 sitios web como tal, y esto redondea aproximadamente 19 o 20, en este caso, terabytes de información. Y toda la infraestructura, pues obviamente está montada para soportar esta carga de información. Adicionalmente, en Asia hay aproximadamente 45,000 sitios principales o raíz, cerca de 82,000 sitios o páginas web, y esto redondea aproximadamente unos 4 terabytes de información. Y adicionalmente, en lo que es EMEA, tenemos igualmente cerca de 48,000 sitios principales o de raíz, 115,000 páginas web, y esto redondean aproximadamente unos 6 terabytes de información. Entonces, cada una de estas son justamente la distribución de la infraestructura que se tiene justamente para el funcionamiento de la plataforma como tal. Y hay que considerar, en total, justamente sumando todo, estaríamos hablando de cerca de 218,000 sitios principales, más de 529,000 páginas web que forman parte de estos sitios principales, y aproximadamente 30 terabytes de contenido que están distribuidas en distintas bases de datos de contenido mantenidas por los distintos sitios e infraestructuras de SharePoint a nivel global. Dentro del proceso de actualización a la plataforma 2010, Microsoft se propuso justamente una filosofía, es decir, la que iba a regir o dirigir todo el proceso de actualización. Y es más, si ustedes ya están ligados con algún tipo de proceso de actualización o migración de plataforma SharePoint en versiones anteriores, 2003 o 2007 a 2010, es importante que ustedes sigan esta misma filosofía. Y lo primero, y esto no solo aplica para SharePoint, sino para cualquier tipo de infraestructura, la detección temprana de problemas. Y esto porque generalmente cuando ustedes hacen una actualización de una plataforma de una versión anterior a una versión nueva, y no solventan primero o no solucionan primero problemas que estén dándose con la plataforma actual, muy posiblemente, y de hecho esos problemas se van a seguir replicando en la nueva plataforma, o muy posiblemente el proceso de actualización o de migración falle completamente, a tal punto de que inclusive la infraestructura actual no puede recuperarse a un estado consistente. Entonces siempre debemos basarnos en herramientas que existen de administradores para poder hacer una evaluación completa de la infraestructura. La que a mí me gusta y es de manera muy sencilla el operarla es justamente el visor de eventos del sistema operativo. Generalmente ahí ustedes pueden ver todos los eventos que están sucediendo con una plataforma y específicamente con SharePoint. De hecho, SharePoint también maneja sus propios archivos de log en los cuales pueden ir revisando mensajes de error críticos o tener una extensión de información adicional. Y herramientas adicionales de evaluación de la plataforma. De hecho, hay algunas también de terceros que son muy interesantes. Y lo importante, si ustedes llegan a encontrar algún tipo de advertencia o problema crítico, siempre es importante hacerlo al inicio. Es decir, antes de hacer la preparación de la plataforma y ejecutar el proceso de migración, es importante identificar estos problemas y solucionarlos de manera inmediata para que, como les comentaba, el proceso de migración no tenga problemas. Adicionalmente, todo este proceso de
ejecución de herramientas, de detección de problemas críticos, tiene que ser informando al administrador del proyecto de migración. Generalmente está la persona que al final del día va a tomar decisiones sobre qué hacer sobre una plataforma y el que también, por obvias razones, debería dominar este concepto de procesos de migración de plataforma. Al final del día, todas estas herramientas y las evaluaciones que nosotros hagamos de la plataforma, lo que nos van a ayudar es a que el proceso de migración se ejecute de manera correcta, completa y obviamente con garantía de funcionalidad. Y lo que a todos nos importa, también nos interesa en un proceso de cambio, pues obviamente es no perder información, que esto se puede ver traducido en información de sitios web, documentos dentro de SharePoint, información que puede ser crítica. Y adicionalmente, el hecho de solventar problemas al inicio de un proceso, es decir, resolverlos de cajón, lo que nos permite es que minimicemos también el tiempo que va a estar fuera de línea los servidores para poder hacer la actualización. Entonces, esto es en general la filosofía que deberíamos seguir también nosotros para poder hacer una migración adecuada o una actualización de SharePoint 2010. En términos de mejoras de actualización, hay una gran cantidad, como les comentaba, de herramientas de preparación. Por ejemplo, a nivel de SharePoint 2010 hay un verificador o una herramienta de verificación de preactualización, la cual nos va a indicar o ayudar a detectar problemas en cuanto a, por ejemplo, configuraciones, problemas en cuanto a actualizaciones o parches que nos hagan falta instalar dentro de la infraestructura para que esto se ejecute sin ningún tipo de problema. Y a nivel de línea de comando, tenemos un comando que es justamente el test SP Content Database, que principalmente está orientado a hacer la verificación y validación de las bases de datos de contenido de SharePoint para también garantizar de que éstas tengan un estado consistente y estén adecuadamente preparadas para poder realizar una actualización sin ningún tipo de problema. En el proceso de la actualización, y de hecho estoy haciéndolo de manera visual utilizando las herramientas gráficas que trae el mismo SharePoint, una característica que separa la actualización de los datos de interfaz de usuario es uno de los pasos o puntos que nos permite hacer esta actualización visual. También hace una separación entre lo que es la actualización de los datos, es decir, de las bases de datos de contenido, y el código que sea personalizado o código interno de los sitios de SharePoint. Y esto se lo hace en un solo momento. Y si ustedes se han dado cuenta, al menos si ya han podido hacer una implementación de SharePoint 2010, sobre todo a nivel de manejo de páginas maestras y hojas de estilos, SharePoint 2010 maneja páginas maestras y hojas de estilos de versiones anteriores, en este caso de la versión 2007. ¿Y esto por qué razón? Durante el proceso de la actualización, ustedes pueden seleccionar la opción de mantener la versión anterior de la interfaz gráfica de usuario, es decir, las páginas maestras y hojas de estilos, o en su defecto, que todas las páginas y sitios web de SharePoint sean actualizadas a la nueva interfaz gráfica de usuario ya soportada por SharePoint 2010, donde tenemos componentes y elementos de Ribbon, por ejemplo, para hacer la personalización y cambio de sitio. Y adicionalmente tenemos todos estos componentes basados en Ajax como tal, y también en Silverlight. Entonces, el momento de hacer la actualización, esto ya depende justamente de cuál sería la decisión para poder realizar la actualización a nivel de interfaz gráfica de usuario. A nivel de confiabilidad, las mismas herramientas de actualización nos ayudan a minimizar completamente lo que son tiempos o timeouts que se podrían generar a nivel de base de datos de SQL Server. Recuerden que SharePoint tiene una dependencia directa con base de datos de SQL Server, y si obviamente no existiera un procedimiento de control de los timeouts que podrían generar SQL, pues obviamente los procesos de migración en cuanto a bases de contenidos con un volumen de datos muy alto, podría generar problemas y obviamente no llegar a un estado consistente. Y obviamente también el control de timeouts no es únicamente a nivel de ejecución de comandos, sino también a nivel de mantener la conexión.
porque acuérdense de que existen timeouts en la ejecución de comandos y timeouts también a nivel de mantenimiento de la conexión como tal. A nivel de experiencia del administrador existen herramientas de login, es decir, que al final